Fuerza de tarea del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa en apoyo de rescate a la séptima región del Maule, zona de Constitución. Me acuerdo que veníamos arriba del carro después de atender varias llamadas y consultaron a las compañías quién podía ir. Entonces yo, como estaba con licencia en ese momento por temas personales, me ofrecí. Y nos enteramos, nos dijeron que fuéramos a buscar todas las cosas y que nos presentáramos en el cuartel, no me acuerdo muy bien, creo que fue al día posterior del terremoto, y bueno, ahí llegué con las cosas. El terremoto me pilló en el cuartel, prácticamente esos 2 días no me moví del cuartel, una porque sabíamos que no íbamos a mover, no teníamos definido el lugar, y otra porque no teníamos la fecha segura de cuándo nos íbamos y cómo nos íbamos. Entonces fue como bien de sorpresa, primero que se iba a Constitución y después cuándo nos íbamos. En realidad yo no, por lo que había visto en Santiago, no pensé que fuera algo tan terrible, que con lo que me iba a encontrar allá. No dimensionaba la real catástrofe que había allá. O sea, Santiago no pasó casi nada, más que vidrios rotos, alguna gente atrapada en ascensor. Me fui arriba del bus, iba el Q10, 2 buses, el RX5 y el X1. Yo me fui arriba de un bus y me acuerdo que me llamó mucho la atención el panorama, el paisaje, las carreteras en el suelo, las carreteras fisuradas, con grietas. No había paso a nivel que estuviera parado, o sea, estaba todo, y mucha gente trabajando para tratar de habilitar las vías. No sabíamos, era bien una sensación extraña porque no teníamos seguridad que íbamos. Era la segunda vez que participaba en una activación, había ido a calle Serrano, donde era netamente colapso estructural, pero aquí la información era solamente de un tsunami y los daños del tsunami no los conocíamos. Y yo creo que ninguno de ese grupo conocía realmente los daños que provocaba un tsunami y el trabajo que podíamos hacer. El camino fue lleno de experiencia, un camino que generalmente se demora 3-4 horas, lo hicimos en 7-8 horas, la infraestructura vial prácticamente estaba dañada completamente, es decir, todos los tramos eran largos, un taco de proporciones que duraba para ambas direcciones, era bien caótico la imagen, y eso a su vez hacía tener más dudas de qué íbamos a ver allá. No vimos nada, al principio las estructuras estaban prácticamente intactas, lo que sí nos sorprendió la cantidad de militares que había en la bencinera, la última que paramos, y al menos mi primera imagen fue llegar a la plaza de armas con un bote. Eso fue, es decir, este es el estrago que provocó el agua. Llegamos y vimos, al menos yo vi un bote bastante grande, un pesquero, y cuando antes de llegar a la tercera de Constitución, que fue nuestro lugar donde armamos campamento. Luego de armar el campamento descansamos 5 o 10 minutos y nos llamaron a formar. Y me acuerdo que nos dicen formar, los que estén listos formar. Y yo, como ya había armado la carpa con mi compañero, partí porque estábamos listos hace rato. Y cuando formamos y dijeron un contingente súper reducido, no me acuerdo cuánto éramos, pero éramos pocos, nos dijeron que íbamos a un funeral. Y ahí me enteré que era el capitán de la segunda de Constitución que
que había fallecido producto de un derrumbe del terremoto. Después del funeral nos devolvimos porque como había hacia atrás no podíamos retroceder por el hecho de que venían llegando más funerales, nos vinimos por el borde costero y ahí nos dimos cuenta de la devastación. Gente del lugar o gente que conocía decía aquí habían casas, íbamos caminando por un lugar donde no se notaba la calle, que fue un poco lo que nos pasó después la primera vez que fuimos a trabajar. Fue fuerte en el sentido porque nosotros llegábamos y toda la gente salía y era gente con sacos, gente o sea, se veía el susto, sentía el susto de la gente y la catástrofe que todavía no visualizaba cuando íbamos entrando. Llegamos a una ciudad donde estaba una que no sabíamos, la ventaja que tuvimos como Cuerpo Bombero de Ñuñoa en ese aspecto de tener experiencia y equipos fue que logramos adaptar y reconocer las calles, llegar a ordenar un poco el tema, que realmente era caótico. Había mucha fuerza de tarea, esa fue la segunda imagen que tuvimos, fuerzas de tarea más pequeñas o grupos de bomberos que no podían llevarse fuerza de tarea, inorgánicos que llegaron al lugar a hacer algo. La primera noche que salimos a una calle, eran 2, 3 de la mañana, oscuro total, no había luz más que la propia luz de la noche, y nos impresionó que en un momento nos encontramos con un soldado, fuerzas armadas, pero armado como en la guerra. Con mi grupo nos tocó el sector de la catedral y parte de lo que era camino hacia la caleta. Me acuerdo que íbamos con toda la pila después del funeral que habló el hermano del bombero fallecido y íbamos con un espíritu así de pero power, pura fuerza. O sea, buscar, trabajar toda la noche si es necesario, trabajar 3 días si es necesario. Íbamos con toda esa fuerza y me acuerdo que nos fue a dejar el RX5 y estaba todo oscuro, toque de queda. Y me acuerdo que nos bajamos y el RX5 se fue y eran las únicas luces que habían. Y se viene la noche así, pero fue impactante el silencio, el nivel de destrucción que había y quedamos nosotros, ¿no? Nosotros y lo que pudiéramos encontrar de noche en un lugar que no conocíamos. Fue una sensación bastante fuerte. Y bueno, partimos. Agarramos las herramientas, partimos, empezamos a revisar las casas que no estaban marcadas. Y había una casa que no estaba marcada y ahí empezamos a hacer la entrada. Empezamos a hacer entrada forzada y la puerta estaba trancadísima. Mucho ojo también con la parte superior del dintel de la puerta que se caía. Logramos abrir un pequeño espacio con la puerta y ahí entramos. Y me acuerdo que entré y el olor a putrefacción que había dentro era impresionante. O sea, dije aquí está lleno de gente muerta. Así que me metí yo con otro compañero y empezamos a hacer búsqueda y rescate y era impresionante el interior de la casa porque era como que alguien hubiera agarrado, como uno agarra un escritorio y corre todo y lo deja todo arrumbado en un sector. Era exactamente lo mismo pero una casa y la marca del agua. Y bueno, el olor nos llamaba mucho la atención. Entonces empezamos a buscar, nos medimos, estuvimos mucho rato buscando y no entendíamos de dónde salía el olor. Y después cuando empezamos ya a apuntar debajo de las camas y sectores, nos dimos cuenta que el olor venía de los pescados. Ahí yo creo que como ya habíamos avanzado, ya conocíamos la ciudad y ya teníamos trabajos divididos, ya a esa altura teníamos los 3 grupos divididos, teníamos los equipos distribuidos, el equipo que descansaba, logística, ya estábamos trabajando de lleno. Ver ese amanecer y ver una ciudad en el suelo fue impactante. Saber que había mucha gente que buscaba, porque en más de alguna ocasión nos tocó que la gente nos preguntaba, de hecho en el mismo cuartel tercera habían letreros de personas desaparecidas. Y que hay veces que no sabíamos si lo íbamos a encontrar, que de hecho fue muy difícil encontrar cuerpos, porque nuestro trabajo fue netamente de recuperación, no fue de salvamento, de rescate. Y lo otro que me impresionó el primer día fue saber lo que significaba la isla que estaba al frente y la cantidad de personas que habían antes del tsunami y la cantidad de personas que quedaron después que llegó la ola. Que ese fue el otro como golpe impactante. Yo fui porque estaba con licencia por una depresión incipiente que estaba teniendo. Entonces me acuerdo que me fui para allá y yo creo que fue lo mejor, entre comillas, para mí haber ido, porque me hizo darme cuenta de que la situación en que estaba no era nada comparado con lo que estaba sufriendo esa gente.
que había perdido familia, que había perdido casa, habían perdido todo. Y yo pensaba, yo lo tengo todo, lo tengo todo. Solamente lo que estoy haciendo es no darme cuenta lo bien que estoy comparado con el resto. Y de vuelta de Constitución, después de los 4 o 5 días que estuvimos, chao de depresión. O sea, me di cuenta que estaba puro perdiendo tiempo, nada más, nada más. Yo creo que ese fue el gran regalo que me dio Constitución dentro de la catástrofe que fue. Siento que me hizo en parte más responsable, tomarme en serio esto. Yo creo que para todos los que estábamos insertos en el rescate urbano, esta fue la prueba de oro y nos hizo tomar, a los que seguimos todavía, nos hizo tomar bastante en serio esto, que esto es realmente serio, es una especialidad que va a salir poco, pero que cuando sale hay que saber hacerlo. Y yo creo que eso fue, vivencia como crecimiento personal o cambio en mi persona, no lo puedo determinar yo. No sé cómo expresarlo, pero sí siento que como vivencia profesional, ya que aquí somos profesionales de la emergencia, sí hay un cambio radical entre antes y después de esa emergencia.